Capítulo 22. Abidos y el Cairo. Nuestras últimas semanas en el Nilo transcurrieron como un largo y perezoso día de verano. Los acontecimientos eran ya escasos. Habíamos permanecido más tiempo que todos nuestros compañeros de viaje. Hasta los fieles Buxton habían desaparecido hacía mucho hacia el norte, y la fila era la última bella del año. De los grandes espectáculos del río, solo nos quedaban por ver Abidos y Beni Hasan, mientras que, para excursiones menores, paseos diarios y exploraciones por el camino, nos quedaban ya pocas energías. Porque el termómetro subía cada día más y el Nilo bajaba cada día más, y tendríamos que haber sido más que mortales para no sentir la languidez del resplandeciente otoño de egipcio. Los naturales lo llaman primavera, pero para nuestra fantasía del norte, es primavera, verano y otoño a la vez. Del esplendor de los cielos y de la pródiga abundancia del suelo en esta estación, solo pueden formarse una idea quienes han permanecido mucho tiempo en el país. Hay ahora en el paisaje una amplitud de reposo que antes nunca había tenido. El verde invernal de las palmeras se desvanece rápidamente. Las cosechas maduran. Las palomas se emparejan, ha llegado el tiempo del canto de los pájaros. La mayoría de los días sopla el justo viento del sur para mantener recta la embarcación y evitar que la vela aletee. El calor es grande, sin embargo, es un calor que, hasta cierto punto, puede disfrutarse. Los hombres reman de noche y duermen bajo sus bancos, o bien entonan viejas canciones y se cuentan historias entre ellos durante el día. Si no fuera por la fina bóveda de humo que se cierne sobre las aldeas, uno pensaría ahora que aquellos grupos de chozas de barro están completamente desiertos. No se ve a un solo ser humano en las orillas, cuando el sol está alto. Los búfalos permanecen sumergidos hasta el cuello en los bajíos. Los burros se apiñan donde quiera que hay sombra. Hasta los perros han dejado de ladrar y yacen dormidos junto a los muros. Todo el aspecto del país, e incluso del propio Nilo, ha cambiado maravillosamente desde que pasamos por aquí por primera vez. La tierra, que entonces aparecía recién cuadriculada como un gigantesco tablero de ajedrez y cruzada por miles de pequeños canales, es ahora un solo mar de grano amarillento. El río se ha convertido en un laberinto de bancos de arena, unos grandes, otros pequeños, unos apenas empezando a sacar la cabeza por encima del agua, otros tan largos que dividen el río durante una milla o más. Reis Hasan pasa media vida en la proa, tanteando los bajíos con la pértiga, y cuando nos abrimos paso por uno de estos estrechos arenosos, es exactamente como si estuviéramos en un tramo del canal de Suez. También las orillas tienen ahora el doble de pendiente que cuando subíamos río arriba. Los campos de lentejas, que entonces florecían en la ladera junto al agua, yacen ahora muy atrás, en lo alto de una empinada cresta parduzca, al pie de la cual se extiende una franja húmeda plantada de sandías. Cada mata de sandía está protegida del sol por un diminuto tejadillo de hojas de palma. Mientras tanto, como el río está bajo y las orillas altas, nosotros, los desdichados, apenas nos beneficiamos de las débiles brisas que de vez en cuando ondulan la cebada.
Día tras día, el termómetro, que cuelga en el rincón más fresco del salón, sube más y más, hasta superar gradualmente los 99 grados, sin conseguir jamás llegar del todo a los 100. Nosotras, sin embargo, viviendo en semioscuridad, con las persianas cerradas, velas mojadas colgadas alrededor de los costados de la dabella y toallas húmedas tendidas en los camarotes, encontramos que 99 grados son calor más que suficiente para resultar agradables. La cubierta superior, por supuesto, se inunda bien varias veces al día, pero aún así, cuesta evitar que la madera se abra. Mientras tanto, Lambert y el hombre ocioso dedican su tiempo libre a matar moscas, mantener húmedas las toallas y regar los suelos. Nuestro avance durante todo este tiempo es lentísimo. Los hombres no pueden remar durante el día, y por la noche los bancos de arena nos cercan con tantos peligros que la única forma posible de avanzar unas pocas millas entre la puesta y la salida del sol es a fuerza de duro empuje con pértigas. De vez en cuando encontramos un canal despejado, y a veces disfrutamos de 1 o 2 de dulce viento del sur, pero estas ráfagas de buena fortuna son escasas y espaciadas. De este modo, y con semejante temperatura, una mañana nos encontramos encalmados a menos de 6 millas de Dendera. Ni siquiera a Lambert se la pudo convencer de hacer aquel día, bajo el sol, un paseo de 6 millas en burro. La autora, sin embargo, hizo sacar su tienda de dibujo y realizó una última visita al templo que, visto en medio del esplendor maduro de millas de cebada, parecía más sombrío, más grandioso y más solitario que nunca. 2 o 3 días después, llegamos a las cercanías de Abidos. Nuestro camino lógico habría sido continuar hasta Belliane, que es uno de los puntos de partida habituales para ir a Abidos. Pero un desafortunado banco de arena nos cerró el paso, así que amarramos en Samata, una aldea situada unas 2 millas más al sur. Allí nuestro dragomán requirió a los habitantes para conseguir burros. Como la cosecha había comenzado en los alrededores y todas las bestias de carga estaban trabajando, era casi mediodía, cuando logramos reunir los 3 o 4 miserables animalejos con los que finalmente partimos. Ninguna de aquellas monturas había llevado nunca antes jinete. Lo pasamos fatal con ellas. Mi burro se desbocaba cada 5 minutos. El de Lambert gruñía como un camello y enseñaba los dientes como un perro. El del hombre ocioso, empeñado en aplastar a su jinete, se tumbaba y rodaba a intervalos. De aquella agitada manera conseguimos, de un modo u otro, recorrer las 7 millas que separan Samata de Abidos. Bordeando algunos palmerales y cruzando el lecho seco de un canal, salimos a una vasta llanura, lisa como un lago, salpicada aquí y allá de aldeas, y que ofrecía una sola superficie ondulante de cereal barbado. Esta llanura, la llanura de la antigua Tinis, corre paralela al Nilo como la llanura de Tebas, y está limitada al oeste por una cadena de montañas de cima plana. Sin embargo, la distancia entre el río y las montañas es aquí mucho mayor que en Tebas, pues alcanza las 6 millas, mientras que hacia el norte y hacia el sur la vista solo termina en el horizonte.
Al principio nuestro camino discurre por una senda de herradura entre la espesa cebada, luego desemboca en el camino de Bellane, una calzada elevada, terraplenada, unos 20 pies por encima de la llanura. Por ese camino va y viene la gente del campo. En los espacios despejados donde se ha cortado el maíz han surgido pequeños campamentos de chozas de paja. Más allá, orientándose por senderos invisibles, avanzan recuas de camellos, sus cuellos desgarbados y sus jorobas ondulando por encima del grano como galeras de fantásticas proas sobre un mar de verdor ondulante. Las palomas vuelan en grandes bandadas de aldea en aldea. Las alondras cantan y giran locamente en la pura profundidad del cielo. Los abejarucos cruzan nuestro camino como esmeraldas vivas. Las abubillas pasean orgullosas al borde del sendero. Algo más allá de la mitad de la llanura entramos en plena cosecha. Allí los segadores morenos, con las piernas desnudas y el torso al aire, trabajan con sus voces, exactamente como aparecen representados en la tumba de Ti. Las mujeres y los niños los siguen, espigando tras quienes atan las gavillas. El jeque, con su túnica negra y sus zapatillas escarlata, cabalga de acá para allá sobre su asno, como voz entre su gente. A medida que se atan las gavillas, los camellos las transportan de regreso. Una carga de camellos son 14 gavillas, 7 a cada lado de la joroba. Un poco más allá, los bueyes, uncidos de 2 en 2, harán el rastrojo. Dentro de 1 o 2 días la tierra será sembrada de mijo, índigo o algodón, que volverán a recogerse antes de la llegada de la inundación. Mientras tanto, a medida que la llanura se alarga a nuestras espaldas y disminuye la distancia entre nosotras y las montañas, vemos una línea de enormes montículos irregulares que se extiende, al parecer, a lo largo de un par de millas o más al pie de los acantilados. Desde lejos, los montículos parecen coronados de majestuosas ruinas, pero al acercarnos esos perfiles se resuelven en la aldea de Arabate Mazfune, levantada sobre parte de los montículos de Abidos. Y ahora llegamos al final de la llanura cultivada, esa extraña línea de demarcación donde la inundación se detiene, y empieza el desierto. Del desierto propiamente dicho, sin embargo, no hay aquí más que una franja estrecha, que forma, por así decirlo, un primer escalón por encima de la llanura aluvial. Luego viene la plataforma artificial, de aproximadamente 1/4 de milla de profundidad, sobre la que se alza la aldea moderna, y después, elevándose abrupta y empinada, la gran pared de precipicio calizo. La aldea es extensa, y las casas, construidas con un arabesco rústico, hablan de una población acomodada. Portales de arco adornados con ladrillos negros, blancos y rojos, ventanas de celosía torneada y palomares hechos con hileras de vasijas y ladrillos dan al lugar un singular pintoresquismo, mientras que la pendiente que desciende hacia el desierto está cubierta de arbustos y palmeras. Bajo estos jardines colgantes, al borde del desierto, yace el cereal cortado en montones de gavillas. Allí los camellos se tuman para ser descargados. Más allá, los bueyes trillan ya el grano, cortan la paja mediante una curiosa máquina semejante a un trineo provista de hileras de cuchillas circulares giratorias.
Mientras tanto, revoloteando de montón en montón, posándose sobre las gavillas, alimentándose sin molestia en pleno corazón de las teras, paseándose por todo el borde del desierto, arrastrando las alas, erizando las plumas, arrullándose, inclinándose, besándose, cortejándose, llenando el aire de sonidos dulces y poniendo música pastoral a todo aquel encantador idilio, hay miles y decenas de miles de palomas. Ahora nuestro sendero se desvía y avanzamos entre las casas, observando aquí un bloque esculpido, empotrado en un muro de barro. Allí, junto a un pozo seco, un sarcófago de alabastro roto, más allá, una columna de granito, aún erguida, en medio de un jardín de palmeras. Y ahora, una vez dejada atrás la aldea, nos encontramos al pie de una gran colina de escombros recién excavados, desde cuya cima miramos enseguida hacia abajo, a una especie de cráter, y vemos el gran templo de Abidos a nuestros pies. Eran ya casi las 3, así que, después de ver cuanto pudimos en el tiempo disponible, y teniendo por delante un largo trayecto a caballo por un país desconocido, volvimos a partir a las 6. No me atreveré a describir los templos de Abidos, uno de los cuales está tan arruinado que resulta casi ininteligible, y el otro tiene una planta tan singular y un propósito general tan oscuro que sigue siendo un enigma para los arqueólogos, después de una breve visita de 3 horas. Bastará con que esboce brevemente lo que vi de manera tan apresurada. Sepultado como está, Abidos, incluso bajo sus montículos, es un lugar de profundo interés histórico. En una época tan remota que precede a todo registro escrito de la historia de Egipto, existía un poco al norte de este lugar una ciudad, llamada Teni. No sabemos a qué comunidad aborigen del Egipto prehistórico pertenecía esta ciudad, pero aquí, presumiblemente, los hombres de Caem construyeron su primer templo, desarrollaron sus primeras nociones de arte y tantearon el camino hacia un alfabeto que, en su origen, probablemente no era más que una escritura pictográfica, como la escritura pictográfica de México. De aquí procedía también un hombre llamado Mena, cuyo cartucho ha figurado desde tiempo inmemorial al principio de la larga lista de faraones egipcios. De Mena, una figura vaporosa que flota en la frontera entre la historia y la tradición, solo sabemos que fue el primer jefe primitivo que tomó el título de rey del Alto y del Bajo Egipto y que avanzó hacia el norte y fundó Menfis. No obstante, el centro de gobierno no fue trasladado a la nueva ciudad hasta varios siglos después. Teni, supuesto lugar de enterramiento de Osiris, perdió entonces su importancia política, pero siguió siendo durante largas edades la ciudad santa de Egipto. Entretanto, Abidos había surgido muy cerca de Teni. Abidos, sin embargo, aunque fue una ciudad importante, nunca fue la capital de Egipto. El centro del poder cambió extrañamente con las distintas dinastías, estableciéndose unas veces en el delta, otras en Tebas, otras en Elefantina, pero, una vez abandonado el lugar que, por su posición central y la ilimitada fertilidad de sus alrededores, estaba mejor dotado que ningún otro para desempeñar ese gran papel en la historia del país, nunca volvió a ese punto de partida. Ese punto, sin embargo, fue sin duda el centro del que partió el gran pueblo egipcio en su maravillosa carrera. Allí estuvo la cuna de su fuerza.
De allí derivó su orgulloso título a un origen autóctono sin mezcla, pues no puede aducirse prueba mayor del origen nativo de la raza que la posición de su primera ciudad en el mapa de Egipto. Que una tribu de colonos hubiera marchado directamente al corazón del país para establecerse allí, en medio de aborígenes bárbaros y probablemente hostiles, es evidentemente impensable. Por otra parte, es igualmente claro que, si Egipto hubiera sido colonizado desde Asia o Etiopía, los extranjeros habrían fundado su primer asentamiento cerca del Istmo o, en el otro caso, se habrían detenido primero en las entonces bien regadas llanuras de Nubia. Pero los egipcios partieron del fértil corazón de su propia madre patria y comenzaron por ser grandes en su propia tierra. Abidos y Teni, levantadas sobre la misma plataforma desértica, estuvieron probablemente unidas en otro tiempo por un arrabal diseminado, habitado por embalsamadores y otros oficios relacionados con el negocio de la muerte y del entierro. Una cadena de montículos, excavados únicamente allí donde se encontraban los templos, representa hoy para nosotros la célebre ciudad de Abidos. Un antiguo recinto de ladrillo crudo y un túmulo artificial señalan el emplazamiento de Tenir. Los templos y el túmulo, separados por la necrópolis ya agotada, están aproximadamente a la misma distancia entre sí que Medinet Abu y el Rameseum. Debió de haber en Abidos muchos templos más antiguos que los que ahora vemos, uno construido por Seti I y el otro por Ramsés II. O quizá, como en tantos casos, los edificios más antiguos fueron derribados y reconstruidos. Sea como fuere, el templo de Seti es, por la riqueza de su decoración escultórica, una de las más bellas ruinas egipcias, y por lo que respecta a su planta, una de las más singulares. Una fila de pilares cuadrados de piedra caliza, que debieron de haber sostenido antaño un arquitrabe, es todo lo que queda de la fachada. Inmediatamente detrás se abre un pórtico de 24 columnas que conduce, por 7 entradas, a una sala de 36 columnas. Esta sala da a su vez a 7 santuarios paralelos, detrás de los cuales se encuentran otra sala de columnas y una serie de pequeñas cámaras. Hasta ahí el edificio parece homogéneo. Sin embargo, junto a este bloque, y comunicado con él por puertas al extremo sur de la gran sala, hay otras salas y cámaras conectadas por corredores, que conducen al parecer a más estancias aún no excavadas. Todos estos pilares, columnas, salas y pasajes, así como los 7 santuarios, están esculpidos con extremada delicadeza y brillantemente coloreados. Existe tal parecido de familia entre los templos del mismo estilo y período que, después de cierta experiencia, uno puede adivinar por lo general, antes de cruzar el umbral de un edificio nuevo, qué clase de esculturas va a encontrar dentro. Pero casi todos los temas del templo de Seti en Abidos son nuevos y extraños. Todos los dioses del panteón egipcio parecen haber sido adorados aquí, y haber tenido cada uno su santuario propio. Los muros están cubiertos de pinturas de estos santuarios y de sus ocupantes, mientras que ante cada uno de ellos se representa al rey realizando algún acto de adoración. Así aparecen una gran rana azul, un lebrel, un ganso de 2 cabezas, una criatura de cuerpo humano con 1 milímetro por cabeza, y muchas otras más de las que ahora no puedo acordarme. También las ofrendas reales,
aunque abundan el incienso, los collares y los adornos pectorales, son en su mayor parte de un tipo que no habíamos visto antes. En un lugar, el rey presenta a Isis una columna con 4 capiteles, cuyo capitel superior sostiene un globo y 2 áspides rematadas por un par de plumas de avestruz. El santuario central de los 7 parece estar dedicado a Caem, que parece ser aquí, como en el gran templo de Seti en Karnak, la divinidad principal. En este santuario principal, resplandeciente de color y maravillosamente conservado, observamos especialmente un retrato de Ramsés II en el acto de abrir la puerta de un santuario mediante una llave de oro en forma de brazo y mano humanos. La cerradura parece componerse de varios pestillos de distinta longitud, cada uno de los cuales se va empujando hacia atrás por turno con el dedo índice de la pequeña mano. Sin duda, esto ofrece una representación exacta del tipo de cerraduras en uso en aquella época. Fue en un corredor que arranca de la gran sala de este templo donde Mariette descubrió aquella preciosa escultura conocida como la Nueva Tabla de Abidos. En esta escena aparecen Seti I y Ramsés II, el uno ofreciendo incienso y el otro recitando un himno de alabanza a las sombras de 76 faraones, comenzando por Mena y terminando por el propio Seti. Con gran desilusión por nuestra parte, aunque no cabe sino aceptar la necesidad de tales precauciones, encontramos la entrada de este corredor cerrada y cubierta de tierra. Un viejo árabe andrajoso que ronda el templo en calidad de custodio nos dijo que la tabla solo podía verse ahora con permiso especial. Llevábamos allí aproximadamente media hora cuando el guía vino a advertirnos de la proximidad de la noche. Aún queríamos ver el emplazamiento del gran túmulo de Teni, que se hallaba a unos 20 minutos de camino a caballo. El guía negó con la cabeza, pero insistimos en ir. La tarde se había ido ensombreciendo, y por primera vez en muchos meses un manto creciente de nubes ocultaba la gloria de la puesta de sol. Nosotras, sin embargo, montamos en nuestros burros y cabalgamos hacia el norte. Con mejores animales quizá habríamos alcanzado nuestro propósito, pero, viendo que oscurecía por momentos, finalmente desistimos y, en vez de intentar seguir adelante, nos contentamos con subir a un alto montículo desde el que se dominaba la vista hacia Teni. A esas alturas las nubes se iban cerrando rápidamente y oleadas de sombra reptaban sobre la llanura. A nuestra izquierda se alzaba la cercana barrera montañosa, sombría y oscura, a nuestra derecha se extendían los campos nebulosos de cereal, a nuestros pies, todo montículos y tumbas abiertas, yacía la desolada necrópolis. Más allá de las palmeras que bordeaban el límite del desierto, más allá de una franja oscura que señalaba el emplazamiento de Teni, se alzaba, morado en la sombra contra el crepúsculo, un cerro abrupto y solitario. Este cerro, llamado por los naturales Come Sultan, o el montículo del rey, era el túmulo que tanto deseábamos ver. Contemplado desde lejos y bajo una luz tan incierta, parecía exactamente un cono volcánico, de quizá un par de cientos de pies de altura. Es, sin embargo, completamente artificial y consiste en una masa de tumbas acumuladas unas sobre otras en estratos históricos, cada capa, por así decirlo, el registro de una era. El conjunto,
una especie de arrecife de coral humano levantado a través de los siglos con las cenizas de generaciones. Desde hacía algunos años, el gobierno egipcio venía excavando gradualmente este extraordinario montículo. Cuanto más se abría hacia abajo, más antiguos eran sus contenidos. Tan constante era, en efecto, la regresión de los enterramientos, que parecía posible que la pala del excavador llegara a encontrar tumbas de la primera dinastía, y devolviera así a la luz reliquias de hombres que habían vivido en la época de Mena. Según Plutarco, escribió Mariette, los egipcios adinerados venían de todas partes de Egipto para ser enterrados en Abidos, a fin de que sus huesos reposaran cerca de Osiris. Muy probablemente, las tumbas de Comes Sultan pertenecen a esas personas mencionadas por Plutarco. Y no es este el único interés que se vincula al montículo de Comes Sultan. La famosa tumba de Osiris no puede estar muy lejos, y ciertos indicios nos llevan a pensar que está excavada precisamente en esa base rocosa que sirve de núcleo al montículo. Así, las personas enterradas en Comes Sultan yacían lo más cerca posible de la tumba divina. Los trabajos actualmente en curso en este punto tienen, por tanto, un doble interés. Pueden proporcionar tumbas cada vez más antiguas, incluso tumbas de la primera dinastía, y algún día podrían descubrirnos la hasta ahora desconocida y oculta entrada a la tumba del dios. En aquel momento lamenté amargamente no haber podido al menos cabalgar hasta el pie de Comes Sultan, pero ahora creo que prefiero recordarlo tal como lo vi desde lejos, envuelto en misterio, en la penumbra de aquella velada sombría. Había en el aire un silencio denso y una melancolía, como del peso de los siglos. Los montículos derrumbados parecían un mar fantasmal, y más allá del borde del desierto ya era de noche. De pronto, entre las fosas sepulcrales, avanzó lentamente hacia nosotras una nube en movimiento. Al acercarse más, suave, tenue, cambiante y real, resultó ser el polvo levantado por un inmenso rebaño de ovejas. Venían avanzando una masa compacta y parda, con su pastor apareciendo débilmente de vez en cuando por entre las aberturas de la nube. El último pálido resplandor del cielo las iluminó un instante antes de que se fundieran, como fantasmas, en la llanura tenebrosa. Entonces descendimos también nosotras, y recorrimos el sendero entre los montículos y el valle. Palmeras y casas se recortaban vagamente en la penumbra, y una caravana de camellos, avanzando con rápido y silencioso paso, parecía una sucesión de sombras proyectadas sobre un fondo de niebla. A medida que la noche se cerraba, el aire se volvía sofocante. No había estrellas y apenas podíamos ver una yarda por delante. Avanzando lentamente por la empinada calzada, percibíamos, pero no distinguíamos, la llanura que se extendía a uno y otro lado. Mientras tanto, las ranas croaban furiosamente, y nuestros burros tropezaban a cada paso. Cuando por fin nos acercamos a Samata, eran ya cerca de las 10, y Rey Hassan acababa de salir con hombres y antorchas a buscarnos. A la mañana siguiente, temprano, pasamos de nuevo por Higge, con su mezquita ruinosa y su columna aún en pie, y hacia mediodía amarramos en un lugar llamado Aiserat,
donde visitamos a un caballero nativo, Ahmed Abu Ratab Aga, a quien llevábamos cartas de presentación. Ratab Aga posee grandes propiedades en esta provincia, es un apasionado de los caballos, y vive de manera patriarcal, rodeado de un numeroso clan de parientes y dependientes. Su residencia en Aiserat consiste en un conjunto de 3 o 4 grandes casas, unas 20 torres de palomas, un extenso jardín, establos, terreno de ejercicio y un gran patio, todo ello cercado por un muro perimetral y al que se accede por una hermosa puerta de estilo arabesco. Nos recibió en una logia de celosía que daba al patio, y mandó sacar 3 de sus mejores caballos, uno gris, uno bayo y uno castaño, para que los admiráramos. Eran exactamente de la clase de caballos que a Velázquez le gustaba pintar: cuello grueso, cabeza pequeña, cuerpo sólido, crines onduladas y largas colas sedosas, implantadas altas y separadas rectamente, al más puro estilo árabe. Dudábamos, sin embargo, que fueran del todo de pura sangre. Con sus mantillas bordadas en oro, sus sillas puntiagudas cubiertas de terciopelo carmesí, verde y azul, sus largos estribos de pala y sus borlas, tenían un aspecto maravillosamente pintoresco. El hermano y los sobrinos del Aga los pusieron a prueba ante nosotras. Se arrodillaban para ser montados, se tumbaban y fingían morir a una orden, pasaban de la inmovilidad perfecta a un galope furioso, y, cuando iban a toda velocidad, se detenían en seco, se dejaban caer sobre los cuartos traseros y quedaban inmóviles como caballos de piedra. Nos dijeron que nuestro anfitrión tenía 100 animales semejantes en sus establos. Durante toda la visita circularon pipas, café y una interminable sucesión de sorbetes diferentes, y, en el transcurso de la conversación, supimos que no solo los jornales de los trabajadores del campo, sino incluso parte de los impuestos debidos al jedibe, se pagaban allí en grano. Antes de marcharnos, Lambert, la pequeña dama y la autora fuimos conducidas al harén y presentadas a las damas de la casa. Las encontramos en un edificio separado, con un patio propio, viviendo de la acostumbrada y triste manera de las mujeres orientales, aparentemente sin ningún tipo de ocupación y sin siquiera un jardín donde pasear. La esposa principal del Aga, creo que solo tenía 2, era una mujer hermosa, de cabello castaño rojizo, suaves ojos pardos y bellísima tez. Nos recibió en el umbral, nos condujo a un salón rodeado de divanes y, con cierto orgullo, nos mostró a sus 5 hijos. La mayor era una graciosa muchacha de 13 años, el menor, un niño de 4. Madre e hija vestían igual, túnicas negras bordadas con plata, zapatillas de terciopelo rosa sobre los pies descalzos, brazaletes y ajorcas de plata y amplios pantalones turcos rosados. Llevaban el cabello cortado recto sobre la frente, trenzado en largas colas por detrás y adornado con monedas y colgantes, mientras que desde la parte posterior de la cabeza les caía un velo de fina gasa negra, también bordado con plata. Otra dama, a quien tomamos por la segunda esposa y que era extremadamente poco agraciada, lucía adornos aún más ricos y más pesados, pero parecía ocupar una posición inferior en el harén. Habría quizá una docena de mujeres y muchachas en total, 2 de ellas negras. Uno de los niños llevaba enfermo toda su corta vida y tenía,
el aspecto de no poder resistir muchos meses más. La pobre madre nos suplicó que le recetáramos algo. Fue inútil decirle que no sabíamos nada sobre la naturaleza de su enfermedad, ni teníamos conocimiento para curarla. Ella siguió rogando y no aceptó una negativa, así que, por compasión, le enviamos algunas medicinas inocuas. Tuvimos pocas oportunidades de observar la vida doméstica en Egipto. Lambert visitó algunos harenes virreinales en el Cairo y salió de todos ellos con la misma impresión de tristeza. Un poco de bordado, algunos juguetes musicales de fabricación ginebrina, un paseo diario por la carretera de Subra, pipas, cigarrillos, dulces, joyas y chismes llenan los días sin objeto de la mayoría de las damas egipcias de rango. Hay, sin embargo, algunas que se interesan activamente por la política, y en el Cairo y Alejandría los palcos de la ópera del Jedive y de los grandes pachás están ocupados cada noche por señoras. Pero no es por la vida cotidiana de las esposas de príncipes y nobles, sino por la de la pequeña nobleza y la alta clase media por lo que debe juzgarse un sistema doméstico. Las damas de Aiserat no tenían calesa londinense, ni carretera de Shubra, ni ópera. Estaban absolutamente desprovistas de recursos mentales, y carecían incluso de medios para tomar el aire y hacer ejercicio. Se veía que el tiempo les pesaba y que apenas se interesaban por las cosas que las rodeaban. Las escaleras del harén estaban sucias, las habitaciones desordenadas, el aspecto general del lugar era dejado y descuidado. En cuanto a las ocupantes, aunque todas parecían de buen natural y dulzura, sus rostros tenían la expresión de quienes viven habitualmente aburridas. En Luxor, Lambert y la autora visitaron a la esposa de un árabe inteligente y cortés, hijo del difunto gobernador del lugar. Aquel era un harén de clase media. La pareja era joven y no rica. Ocupaban una pequeña casa sin vistas y sin jardín. El diminuto patio estaba destinado a las aves de corral. La pequeña azotea de arriba no medía más de 12 pies cuadrados, y estaban rodeados de casas por todos lados. Sin embargo, en aquella prisión sofocante, la joven esposa vivía, al parecer contenta, año tras año. Literalmente, no salía nunca. De niña, sin duda, había disfrutado de algún tipo de libertad, pero como muchacha casadera, y luego como esposa, era tan prisionera como un pájaro en su jaula. Había nacido y crecido en Luxor, y nunca había visto Karnak. Sin embargo, Karnak está a solo 2 millas. Le preguntamos si le gustaría ir allí con nosotras, pero se rió y negó con la cabeza. Era incapaz incluso de sentir curiosidad. Nos parecía que las esposas de los Fellain eran, en realidad, las mujeres más felices de Egipto. Trabajan mucho y son amargamente pobres, pero tienen el libre uso de sus miembros y conocen, al menos, el aire fresco, el sol y los campos abiertos. Cuando dejamos Aiserat, todavía quedaban 335 millas entre nosotras y el Cairo. A partir de entonces la navegación del Nilo se volvió cada día más difícil. La Bella, además, se había calentado por completo
de modo que ni el continuo riego ni el fregado bastaban para rebajar la temperatura. Por la noche, cuando íbamos a nuestros camarotes, la madera junto a las literas estaba tan caliente al tacto como un biombo delante de un gran fuego. Nuestra tripulación, aunque nacida para aquel clima, sufría todavía más que nosotras, y Lambert tenía por entonces casi siempre entre manos algún caso de insolación. Fuimos pasando, uno tras otro, por los lugares que habíamos visto en la subida: Siut, Manfalut, Jebel Abu Faida, Roda, Minie. Al final, no vimos Ben Yassan. El día en que llegamos a esa parte del río se desataba una furiosa tormenta de arena, de tal violencia que incluso la autora se sintió intimidada. 3 días más tarde tomamos el tren en Vive y seguimos hasta El Cairo, dejando que la fila nos siguiera tan deprisa como lo permitieran el viento y el tiempo. A esas alturas estábamos tan apegados a la vida en la Dabella que, al principio, nos sentimos perdidos en las grandes habitaciones del Hotel Sheffield y completamente aturdidos en las calles abarrotadas. Sin embargo, allí estaba El Cairo, más pintoresco, más hermoso que nunca. Allí seguían los mismos mercaderes sentados sobre las mismas alfombras y fumando las mismas pipas en el bazar tunecino. Allí estaba el mismo viejo vendedor de pasteles, todavía instalado en el mismo portal de la Muski. Allí seguían los mismos joyeros vendiendo brazaletes en el Khan Khalili, los mismos cambistas sentados tras sus pequeñas mesas en las esquinas, las mismas damas veladas montando en burro y yendo en carruaje, los mismos entierros apresurados y bodas ruidosas, los mismos gritos extraños, los mismos trajes abigarrados y los mismos oficios poco familiares. Nada había cambiado. Muy pronto retomamos la antigua vida de turismo y compras, comprando alfombras, sedas, adornos de plata, viejos bordados, babuchas turcas y toda clase de baratijas antiguas y bonitas, pasando de las mezquitas musulmanas a las raras y viejas iglesias coptas, dejándonos caer 1 o 2 horas casi todas las tardes por el Museo de Boulac, y terminando generalmente la jornada con un paseo en coche por la carretera de Subra o una vuelta por los jardines de Spequille. Por entonces se celebraba el Molide Nebi, o fiesta del nacimiento del profeta, en un terreno baldío del camino del viejo Cairo. Allí, en unas 20 o 30 grandes tiendas abiertas dispuestas en círculo, había lecturas del Corán y reuniones de derviches que continuaban día y noche, sin interrupción, durante cerca de 15 días. Después del anochecer, cuando todas las tiendas estaban deslumbrantes de arañas encendidas, los derviches aullaban y saltaban, y se lanzaban fuegos artificiales desde una plataforma iluminada en medio del recinto. La escena era extraordinaria. Todo el Cairo acudía allí, a pie o en carruaje, entre las 8 y medianoche de cada velada, y las damas veladas del harén del Jedibe, en sus diminutas calesas, figuraban entre los espectadores más distinguidos. El Molide Nebi termina con la ceremonia del 12, cuando el jeque de los derviches Adille cabalga sobre un camino formado por fanáticos tendidos en el suelo. Lambert y la autora contemplaron este espectáculo desde la tienda del gobernador del Cairo. Ebrios de opio, ayunando y rezando, sacudiendo la cabeza y echando espuma por la boca, varios cientos de infelices se tendían en el camino, apretados como adoquines, y fueron pisados y cabalgados ante nuestros propios ojos.
Primero pasaron los portaestandartes, luego un sacerdote leyendo el Corán en voz alta, después el jeque sobre su caballo árabe blanco, sostenido a ambos lados por sacerdotes descalzos. El hermoso animal avanzaba con evidente reluctancia y tan ligera y rápidamente como le era posible sobre aquel pavimento humano bajo sus cascos. Los musulmanes aseguran que nadie resulta herido ni siquiera contusionado en esta ocasión sagrada, pero yo vi a algunos hombres ser retirados en convulsiones y tenían el aspecto de no volver a caminar jamás. Es difícil decir más que unas pocas palabras insuficientes de un lugar sobre el que podría escribirse un volumen instructivo y, sin embargo, es imposible pasar en silencio el Museo de Boulac. Esta célebre colección se debe, en primer lugar, a la liberalidad del difunto Khedive y a los trabajos de Mariette. Con excepción de Mehmet Ali, que excavó el templo de Dendera, ningún virrey anterior de Egipto se había interesado jamás por la arqueología del país. Quienes quisieran tales trastos que estorbaban en la tierra o yacían ocultos bajo las arenas del desierto podían llevárselos, y no se pedía ni se concedía favor con más frecuencia que el permiso para excavar en busca de antecas. De ahí la riqueza egipcia de nuestros museos. De ahí las numerosas colecciones privadas dispersas por toda Europa. Ismail Pachá, sin embargo, puso fin a aquel saqueo general, y por primera vez desde que la momia se vendía como bálsamo o como curiosidad, se volvió ilegal transportar antigüedades. Así, por primera vez, Egipto comenzó a poseer una colección nacional. El más joven de los grandes museos, la colección de Boulac es la más rica del mundo en estatuas retrato de particulares, tablas funerarias, amuletos y reliquias personales de los antiguos habitantes del Valle del Nilo. Es necesariamente menos rica en estatuas colosales como las que llenan las grandes galerías del Museo Británico, el de Turín y el Louvre. Estas, al estar sobre la superficie y ser comparativamente pocas, fueron en su mayor parte incautadas hace ya tiempo y transportadas a Europa. Las estatuas de Boulac proceden de las tumbas. El célebre jeque de madera, sobre el que tanto se ha escrito, la magnífica estatua de Diorita de Caafra, Kefren, el constructor de la segunda pirámide, y las dos maravillosas estatuas sedentes del príncipe Raotet y de la princesa Neferte son todas retratos y, como sus tumbas, fueron ejecutadas en vida de los personajes representados. Al cruzar el umbral del gran vestíbulo, uno se ve rodeado por una multitud de estas extraordinarias figuras, erguidas, coloreadas, vestidas, casi en movimiento. Es como entrar en la abarrotada antesala de un palacio real en tiempos del antiguo imperio. La mayor parte de las estatuas retrato de Boulac están esculpidas en lo que se llama actitud hierática, es decir, con el brazo izquierdo hacia abajo y pegado al cuerpo, la mano izquierda sosteniendo un rollo de papiro, la pierna derecha adelantada y la mano derecha levantada como si aferrara el bastón de paseo. Se me ocurrió que quizá hubiera un sentido más profundo de lo que parece a primera vista en esta actitud convencional y que tal vez sugiriera el momento de la resurrección, cuando el difunto, aferrado a su ejemplar del libro de los muertos, sale de su tumba a la luz de la vida eterna. De todas las estatuas aquí presentes podría decirse, en verdad, de todas las estatuas egipcias conocidas,
las del príncipe Rautet y la princesa Neferte son las más maravillosas. Probablemente son las estatuas retrato más antiguas del mundo. Proceden de una tumba de la dinastía tercera y son contemporáneas de Snefru, un rey que reinó antes de Khufu y Khafra. Es decir, estas personas que se sientan ante nosotras lado a lado, coloreadas como en vida, frescas y resplandecientes como el día en que concedieron al artista su última sesión, vivieron en una época en que aún no se habían construido las grandes pirámides de Gizeh y en una fecha que se ha calculado, según distintas estimaciones, entre unos 6.300 y 4.000 años antes del presente. La princesa lleva el cabello exactamente como todavía se lleva en Nubia, y su collar de cuentas redondeadas es de un modelo muy del gusto de las modernas Gawasi. Ambas estatuas tienen los ojos incrustados. El globo ocular, encajado en un párpado de bronce, está hecho de cuarzo blanco opaco, con un iris de cristal de roca que encierra una pupila de algún metal brillante. Este procedimiento, del que existen uno o dos ejemplos más, da a los ojos una expresión de inteligencia casi aterradora. Hay un juego de luz dentro del globo ocular y aparentemente una humedad viva en la superficie que nunca ha sido igualada por los ojos de cristal mejor hechos de la fabricación moderna. De las joyas de la reina Aotep, de la soberbia serie de escarabajos grabados, de los anillos, amuletos y objetos de tocador, de los vasos de bronce, plata, alabastro y porcelana, de las mesas de libación, los tejidos, las terracotas, los modelos de artistas, las lámparas, las barcas de plata, las armas, los papiros, las 1001 curiosas reliquias personales y objetos de uso doméstico reunidos entre estos muros, no tengo espacio para hablar. Excepto la colección de reliquias pompeyanas de Nápoles, no hay nada comparable fuera de Boulac, y las villas de Pompeya no han producido gemas ni joyas como las de las tumbas del antiguo Egipto. No es exagerado decir que, si estas gentes muertas y momificadas pudieran volver a la tierra, el sacerdote encontraría aquí todos los dioses de su panteón, el rey, su cetro, la reina, sus joyas de corona, el escriba, su paleta, el soldado, sus armas, el obrero, sus herramientas, el barbero, su navaja, el campesino, su azada, la ama de casa, su escoba, el niño, sus juguetes, la bella, sus peines, sus frascos de col y sus espejos. Aquí está el mobiliario de la casa, así como el mobiliario de la tumba. Aquí también está el cistro roto enterrado con el muerto como señal del dolor de los vivos. Mientras espera la construcción de un edificio más adecuado, el actual da albergue provisional a la colección. Entretanto, si no hubiera nada más que pudiera tentar al viajero a ir a El Cairo, solo el Museo de Boulac ya valdría el viaje desde Europa. La primera excursión que uno hace al regresar a El Cairo, y la última antes de partir, es a Gizeh. Es imposible cansarse de las pirámides. Allí pasaron Lambert y la autora su último día, con la feliz pareja. Salimos del Cairo temprano, y nos encontramos con toda la gente del mercado que llegaba del campo, burros y carros cargados de verdura, y mujeres veladas con torres de cestas sobre la cabeza. El nuevo palacio del Khedive hervía ya de albañiles,
hileras de camellos llevaban bloques de piedra caliza para los constructores. Luego viene la llanura abierta de cereales, parte amarilla, parte verde, el largo camino recto bordeado de acacias, más allá de todo, la plataforma desértica, y las pirámides, mitad a la luz, mitad en sombra verdosa y gris, contra el horizonte. Nunca pude entender por qué la segunda pirámide, aunque más pequeña y más lejana, parece desde este punto de vista mayor que la primera. Más adelante, los Fellain morenos, hundidos hasta las rodillas en flores púrpuras, cortan el trébol. Los camellos se lo llevan. Las cabras y los búfalos pastan en los claros. Luego aparece la tumba de mitad de camino, anidada entre la vegetación, donde hombres y caballos se detienen a beber, y muy pronto bordeamos una gran balsa de agua inmóvil que refleja las pirámides como un espejo. Aldeas, shadufs, rebaños y manadas, extensiones de palmeras, llanuras de cereal y franjas de rico barbecho oscuro se suceden unas a otras, y luego vuelven de nuevo la ladera arenosa, la cresta cavernosa de la antigua roca amarilla, y la gran pirámide, con su lado en sombra vuelto hacia nosotras, oscureciendo la luz del día. Ni Lambert ni la autora entraron en la gran pirámide. El hombre ocioso lo hizo aquel día, y la doncella de Lambert en otra ocasión, y ambos hablaron de su interior como de un lugar tan sofocante, tan inmundo bajo los pies y tan fatigoso, que, de una manera u otra, lo íbamos dejando para más tarde y al final lo perdimos. La subida es extremadamente fácil. Rugosos y enormes como son los bloques, apenas hay uno en el que no pueda encontrarse un punto intermedio para apoyar la punta de la bota y así dividir la distancia. Con la ayuda de 3 árabes, nada podría ser menos fatigoso. En cuanto a ellos, son serviciales y corteses, además de muy hábiles, y van animando a uno de bloque en todas las lenguas de Europa. Paciencia, signora. Ayesdovsement ab serene. Quel alfuaino de Malbenueg, Fraulein. Me vos preces paz, mademoiselle. Si va sano, va lontano. Sic step more, ande ecco, la cima. Deberíais añadir la otra mitad del proverbio. A mí sí, dije yo. Si va forte, va, haya morte. Mis árabes no habían oído nunca aquello, y les encantó. Lo repitieron una y otra vez, y lo aprendieron de memoria con gran satisfacción. Les pregunté por qué no tallaban escalones en los bloques, para facilitar la subida a las señoras. La respuesta fue pronta y sincera. No, mademoiselle. Hará very stupid todo that. If hará make steps, o what he goes apalone. No more wantará manto help in up, andará manear no more dollars. Se ofrecieron a cantar Yankee Doodle cuando llegáramos arriba. Luego, al descubrir que éramos ingleses, gritaron "Co sabe Tekken", y nos dijeron que el príncipe de Gales había dado 40 libras a los árabes de la pirámide cuando fue allí con la princesa 2 años antes, cosa que, sin embargo, nos permitimos poner en duda. Se dice que el espacio en la cima de la gran pirámide mide 30 pies cuadrados. No es, como yo había esperado, una plataforma llana.
quedan algunos bloques del nivel siguiente y 2 o 3 del nivel inmediatamente superior, formando agradables asientos y rincones sombríos. Lo que más nos impresionó al llegar arriba fue la sorprendente cercanía aparente de la segunda pirámide. Parecía alzarse junto a nosotras como una montaña, y sin embargo, tan cerca, que me parecía que casi podría tocarla con solo extender la mano. Cada detalle de la superficie, cada grieta y cada mancha de colores en el brillante revestimiento que aún se adhiere cerca del vértice, se veía con claridad. La vista desde este lugar es inmensa. El país es tan llano, la atmósfera tan clara y el punto de observación tan aislado, que en realidad se ve más y más lejos que desde muchas cimas de montaña de 10 o 12.000 pies. El suelo parece tenderse inmediatamente bajo los pies, y la gran necrópolis se contempla como si fuera un plano. El efecto debe de ser, imagino, exactamente igual al de un paisaje visto desde un globo. Sin subir a la pirámide, ciertamente no es posible formarse una idea clara de la disposición de este gran campo funerario. Desde este punto vemos cómo cada pirámide real está rodeada de su cuadrángulo de tumbas menores, unas en forma de pequeñas pirámides, otras parcialmente excavadas en la roca y parcialmente construidas con enormes losas, como las piedras de cubierta de los templos. Vemos cómo Khufu, Khafra y Menkaure yacían, cada uno bajo su montaña de piedra, con su familia y sus nobles en torno. Vemos las grandes calzadas que tanto asombraron a Heródoto y por las que fueron llevadas aquellas piedras gigantescas. Al comprender con tanta claridad que el lugar es un gran cementerio, uno se maravilla ante las ingeniosas teorías que convierten las pirámides en observatorios astronómicos y en abstrusas unidades de medida. Son las tumbas más grandiosas del mundo y no son nada más. Un poco más al sur, desde el centro de una hondonada arenosa, se alza la cabeza de la Esfinge. Más antigua que las pirámides, más antigua que la historia, la criatura monstruosa yace agazapada como un perro guardián, mirando siempre hacia el este, como si esperara un amanecer que todavía no ha llegado. Una depresión en la arena, muy cerca, marca el lugar de aquel extraño monumento mal llamado el Templo de la Esfinge. Más lejos, hacia el oeste, sobre la parte más alta de esta plataforma desértica, se alza la pirámide de Menkaure, Miserinus. Ha perdido solo 5 pies de su altura original y desde esta distancia parece absolutamente perfecta. Tales, erigidos en medio de una extensión desértica, son los principales objetos y los más cercanos, sobre los que se posa primero la vista. En conjunto, la perspectiva es más larga que ancha, pues está limitada al oeste por la cordillera líbica y al este por las colinas del Mokattam. Al pie de estas colinas amarillas, separada de nosotras por la llanura cultivada que acabamos de atravesar, yace el Cairo, todo él de cúpulas resplandecientes apenas visibles entre una bruma soleada. Dominando la ciudad encantada se alza la mezquita de la ciudadela, con sus minaretes como mástiles perforando la atmósfera más clara. Muy al norte, atravesando una sucesión de palmerales en sombra, la vista se pierde en las vagas y fértiles distancias del delta. Hacia el oeste y el sur todo es desierto. Comienza aquí, a nuestros pies, una
ondulante, inmensidad de valles y laderas y mares de arena, rota aquí y allá por abruptas crestas de roca, montones de mampostería ruinosa y tumbas abiertas. Una línea de plata bordea el límite de este mundo muerto y desaparece hacia el sur en la bruma solar que tiembla en el horizonte más lejano. A la izquierda de esa línea plateada vemos los acantilados de Turra, blancos como mármol. Frente a Turra, las palmeras plumosas de Menfis. En la plataforma desértica de más allá se distinguen, claros aunque tenues, los perfiles de las pirámides de Abusir, Saqqara y Dahshur. Cada escalón de la pirámide de Obenefes, alternando luz y sombra, se ve con nitidez. También la cima abovedada de la gran pirámide de Dahshur. Incluso la ruina de ladrillo, que está a su lado, que tomamos por una roca negra al subir por el río, y que aún sigue pareciendo una roca negra, es perfectamente visible. La más lejana de todas, mostrando un perfil pálido y nítido en medio del palpitante resplandor del mediodía, se alza como una inacabada torre de Babel, la pirámide de Meidum. Es hacia esta dirección hacia donde se vuelve con más frecuencia nuestra mirada, hacia el desierto inconmensurable en su misterio de luz y silencio, hacia el Nilo, donde vuelve a brillar una y otra vez, hasta desvanecerse por fin en aquella pálida lejanía más allá de la cual se encuentran Tebas, Fila y Abou Simbel.